para muchos musulmanes Al-Ándalus se convirtió en una especie de paraíso, donde el agua era un elemento fundamental. En torno a ella giraba una parte esencial de la vida. Ahora que tanto escasea en nuestra tierra, hemos creído oportuno recordar a esos antepasados nuestros que de alguna manera nos ayudaron a entender el valor del agua y cómo aprovecharla. Cuenta una leyenda musulmana atribuida a Salomón que, estando éste sentado en su trono, pasó una nube y al preguntarle al profeta de dónde venía, ella le respondió: de una de las puertas del paraíso llamada Al-Ándalus. Al volver a preguntar Salomón que a dónde iba, la nube le contestó que se dirigía a una ciudad de Persia. El rey quiso saber si esa ciudad superaba en algo Al-Ándalus, a lo que la nube le respondió: todo lo contrario, el lugar del que vengo es mejor que cualquier otro, como el cielo es superior a la tierra. El culto que los hispano-musulmanes rindieron al agua encerraba toda una filosofía, todo un arte de vivir. En Al-Ándalus el agua llegó a estar presente en todos y cada uno de los rincones de la vida cotidiana, hasta el punto de que para los andalusíes vivir en esta tierra era estar cerca del paraíso. Cuando los primeros musulmanes llegaron a la península, acostumbrados a la vida del desierto, se sorprendieron de encontrar abundante agua y tierras tan fértiles. Eso motivó el éxodo masivo de personas procedentes del norte de África hacia la considerada Nueva Tierra Prometida. En Al-Ándalus, al igual que hoy ocurre en el mundo islámico, el agua tenía ante todo un profundo valor espiritual. Considerada como un don divino, era el elemento purificador del cuerpo y del espíritu. De hecho, los andalusíes, como siguen haciendo los musulmanes, antes de iniciar sus plegarias, debían proceder a la ablución, que no es otra cosa que limpiar y purificar su cuerpo con agua. Aprovechando y ampliando la infraestructura creada por los romanos, esa necesidad hizo que desarrollaran un sistema de abastecimiento de agua a mezquitas, ciudades y casas, con la finalidad inicial de que sus habitantes tuvieran una provisión suficiente para cumplir esas normas religiosas. Para ello utilizaron grandes norias sobre ríos que extraían el agua y distribuían a las ciudades por acueductos y aljibes, algunos de los cuales todavía siguen utilizándose hoy. Pero el agua, además de su profundo valor espiritual, origen de la vida, llegó a convertirse en un elemento estético imprescindible para los andalusíes, quienes lograron una fascinante combinación de agua y arquitectura, que hoy afortunadamente podemos contemplar y admirar en casas y palacios como la Alhambra de Granada. Con el uso del agua en la decoración de interior, crearon verdaderos oasis dentro de los palacios y en las casas de gente adinerada. En sus patios no podían faltar estanques y fuentes, en perfecta armonía con el intenso perfume de los jazmines y la refrescante sombra de naranjos, limoneros y cíberos. Hasta en las casas más humildes se podían encontrar pequeños surtidores, árboles y flores, elementos perfectos además para combatir las temperaturas estivales. Hay que tener en cuenta que el patio era el eje central de la casa al que daban todas las ventanas, una herencia que podemos encontrar hoy en algunas ciudades como Córdoba, Granada y Sevilla. En la decoración andalusí el agua se convierte en un elemento polivalente de gran belleza. Introduce naturaleza viva y en movimiento dentro de ambientes cerrados. Facilita la iluminación de los interiores al reflejar la luz que recibe y además su cadencia sonora envuelve el ambiente creando un espacio relajante. El diseño y situación de las albercas y fuentes no se hacían ni mucho menos al azar, sino buscando estos efectos, estas sensaciones para el recreo de los sentidos. Pero en los 800 años de cultura hispanoárabe el agua tuvo otros fines,
sobre todo una vez que tuvieron asegurado su control. En la agricultura, los andalusíes consiguieron un éxito sin precedentes, ya que desarrollaron como nadie técnicas hidráulicas que incluso hoy seguimos aprovechando, desde el surco en la tierra, las acequias, hasta el sistema de norias y molinos que abastecen a albercas repartidas por el campo andaluz. La agricultura regadío actual, la tradicional, evidentemente, hunde sus raíces claramente en el mundo andalusí. Solo ha sido desarrollada con innovaciones técnicas, puesto que las antiguas presas de tierra o boqueras, hoy día se han construido grandes presas, antiguas albercas de mampostería, hoy día son grandes balsas, construidas con plástico y nueva tecnología, pero el diseño original y la filosofía que conduce todo este sistema de irrigación nace precisamente de los regadíos de época andalusí. A diferencia de la España cristiana, que tenía pocos huertos y además pobres, los andalusíes llegaron a desarrollar sus huertas hasta tal punto que hicieron de esta una de las tierras más prósperas. Durante todo el año tenían verduras y hortalizas frescas, facilitándose así una variada y rica dieta alimentaria. Extendieron las tierras de regadío incluso en zonas montañosas, donde hicieron bancales que facilitaban las tareas agrícolas y el riego, e introdujeron nuevos y muy variados cultivos, como las berenjenas, alcachofas, endivias, arroz, azafrán o el espárrago, hasta frutas como el melón, albaricoques o cítricos, por citar unos pocos, sin olvidar la morera traída a la península por los árabes, con la que se consiguió que en producción de seda la Granada andalusí llegara a ser uno de los centros más importantes del mundo. Pero los cultivos más importantes por extensión y producción en Al-Ándalus fueron los cereales, la vid y el olivo. Precisamente la grasa más consumida era el aceite de oliva, algo que ya ocurría en la época romana. Los médicos andalusíes lo consideraron entonces como el más adecuado para el organismo humano. El cultivo de viñedos fue muy extenso y la producción de vino cuantiosa, pese a que su consumo estaba prohibido por razones de carácter religioso. Sin embargo, Al-Ándalus fue en cierto modo un tanto rompedora en cuanto a los preceptos del Corán, y aquí era habitual el consumo de vino y licores, hasta el punto de que autores de la época ensalzaban en sus obras sus cualidades y efectos. Durante la noche hemos ido pasando de mano en mano el vino rojo, mientras entre nosotros corrían palabras tan suaves como la brisa que sopla sobre las rosas. Hablamos sin tregua, en tanto la copa se aromaba con su aliento perfumado. Más hermosos eran nuestro diálogo y nuestras confesiones. Los andalusíes, a diferencia de lo que entonces había, llegaron a crear un mundo muy particular, casi perfecto. A los cultivos que hemos visto hay que añadirles importantes jardines botánicos con fines medicinales y los destinados a plantas aromáticas para la elaboración de perfumes y esencias necesarias para el placentero ritual que se hacía en el hamán, en los baños públicos. Estos baños llegaron a ser muy numerosos, tanto que en la Córdoba califal se contabilizaron más de 600 y en Granada hasta 900. Pocos baños de aquella época han llegado hasta nuestros días, pero los que quedan nos devuelven la imagen de lo que fueron, como este de Alhama de Granada, hoy convertido en balneario. En los baños, lugares de reunión pública, todo el mundo era tratado como un igual, y asistir suponía un acontecimiento social, eso sí, diferenciado por sexos. Así las mañanas estaban destinadas a los hombres y las tardes a las mujeres. Unos y otras gestaban en esos encuentros desde intrigas políticas a enredos amorosos, entre placenteros baños en sus aguas termales y relajantes masajes perfumados de aceite de violetas, almizcle y jazmín. De las aguas subterráneas a las fuentes, de las ciudades al campo, los hispano-musulmanes persiguieron el agua como el elemento mágico con el que crearon un universo de sentidos, un mundo propio que aún hoy nos sigue regalando su inteligencia, su utilidad y su belleza.